El amor lo puede todo, ¿o no? En 1936, un escándalo sin precedentes sacudió la monarquía británica. El rey Eduardo VIII renunció al trono por Wallis Simpson, una mujer divorciada y estadounidense. Pero, ¿realmente fue solo amor? ¿O había algo más? ¿Pudo este romance ocultar secretos peligrosos, conspiraciones y hasta vínculos con Hitler? Hoy revelaremos la verdad detrás de la pareja que desafió al imperio y pagó un precio altísimo. Además, a la mitad del vídeo ahondaré en la controvertida relación entre estos dos con Adolf Hitler. Dicho esto, comencemos. El 11 de diciembre de 1936, los británicos, acostumbrados a una monarquía tan antigua como sus propias tradiciones, quedaron perplejos ante la voz quebrada de su soberano. Un discurso breve y directo confirmó que, por primera vez en la historia del Reino Unido, un monarca renunciaba al trono de forma voluntaria. La transmisión radial, seguida por millones en silencio, mostraba a un hombre que parecía debatirse entre la culpa y la determinación. Su renuncia, declaró, obedecía a la imposibilidad de ejercer su cargo sin el apoyo de la mujer que amaba. Esas palabras retumbaron en todos los rincones de Europa, pues no se trataba de una noticia menor. Un rey dejaba la posición que había heredado por el simple hecho de desear un matrimonio con una mujer cuya sola mención inspiraba toda clase de rumores. Algunos la llamaban ambiciosa, otros la consideraban un peón de intereses ocultos, y no faltaba quien viera en ella una intrigante rodeada de enemigos poderosos. Pero había también quienes, con un romanticismo inquebrantable, defendían que aquella renuncia nacía de un amor tan genuino como prohibido. La figura de Wallis Simpson irrumpió en los titulares como la artífice de esa abdicación. Divorciada, de origen estadounidense y con un carisma peculiar, representaba todo lo que la corte británica deseaba evitar. Para la prensa sensacionalista, su sola existencia resultaba en un imán de controversia. En las tertulias de la alta sociedad, su nombre se susurraba con recelo. Pero, antes de aquel instante decisivo, la vida de Wallis se desenvolvió en un contexto de contrastes muy marcados. Nació en Baltimore, en medio de una familia venida a menos. Esa aparente estabilidad aristocrática que su apellido insinuaba, pronto quedó empañada por los apuros económicos que siguieron a la muerte de su padre. Su infancia transcurrió entonces en una tensión constante entre el deseo de conservar ciertas apariencias y la necesidad de aceptar ayudas de familiares y amigos. Se dice que esa mezcla de privilegios a medias y de realidades duras forjó en Wallis un carácter firme y obstinado, a la vez que un ingenio especial para transitar entre círculos distinguidos sin sentirse intimidada. Crecer con la sensación de que el estatus de su familia estaba siempre en el filo de la navaja la llevó a buscar seguridad en su primer matrimonio. Corría 1916, cuando conoció a Winfield Spencer, un joven piloto de la Marina estadounidense. Él era apuesto, y había en sus maneras un halo de valentía que sedujo a una Wallis ansiosa de salir del ámbito restrictivo donde creció. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que se hiciera evidente el desequilibrio de esa relación. El alcohol marcaba el comportamiento de Spencer, y sus problemas con la bebida derivaban en ausencias prolongadas y escenas tensas que amargaban la vida de la joven. Para colmo, la carrera militar de él imponía traslados continuos, por lo que Wallis debía mudarse de una ciudad a otra, a menudo sin tiempo de adaptarse o encontrar un hogar estable. Las discusiones y la soledad fueron consumiendo la ilusión que, en un principio, la había llevado al altar. Según algunos testimonios, hubo episodios de violencia y maltrato, aunque en esos tiempos se tendía a ocultar cualquier conducta escandalosa para salvaguardar la reputación. Cuando finalmente se divorció de Spencer en 1927, llevaba sobre sus hombros una experiencia amarga, pero que la había curtido. Desde ese punto, mostró una determinación inusual para forjarse un nuevo camino, lejos de un matrimonio tóxico y de la dependencia que había marcado su juventud. En 1928 encontró en Ernest Simpson la posibilidad de un segundo comienzo.
Él, un ejecutivo naviero británico, representaba la ventana de oportunidad ideal para mudarse a Europa y sumergirse en la sociedad londinense. Wallis, con su frescura de norteamericana que no se plegaba del todo a las formalidades de la aristocracia inglesa, llamó la atención en los salones de la capital británica. Sus comentarios iban teñidos de ironía, su acento despertaba curiosidad y sus modos, más sueltos de lo que la tradición imponía, la convirtieron en una invitada codiciada. De pronto, se la podía ver codeándose con personajes influyentes, frecuentando fiestas llenas de glamour y alimentando, quizás sin proponérselo, una fama de mujer audaz y sin pelos en la lengua. Así se tejieron las redes que la llevarían a cruzarse con el entonces príncipe de Gales, el hombre llamado a convertirse en Eduardo Hecho. Las versiones más románticas aseguran que el encuentro entre Wallis y Eduardo fue como la colisión de dos mundos opuestos. Aquella mujer le hablaba sin reverencias, lo desafiaba con comentarios ingeniosos y, en lugar de mostrar la sumisión que solían tener otras damas ante la realeza, se mantenía con la barbilla en alto. El príncipe, acostumbrado a que todo el mundo se deshiciera en halagos hacia él, encontró en esa actitud una fascinación insólita. La chispa surgió en un ambiente donde la música suave, las copas rebosantes de champán y el murmullo de la aristocracia servían como telón de fondo. Se dice que, en más de una ocasión, Wallis lo trató con una mezcla de descaro y coqueteo que rozaba la insolencia. Sin embargo, lejos de ofenderse, Eduardo se sintió cada vez más atraído por esa figura que parecía esquivar el protocolo con tanta elegancia. La fama de Eduardo de romper algunas convenciones sociales no era un secreto. Le gustaba rodearse de amistades cosmopolitas, visitar clubes nocturnos y mostrarse más cercano al pueblo que el resto de la familia real. En Wallis encontró a alguien que, sin pertenecer a los círculos tradicionales de la nobleza, proyectaba una personalidad magnética. Con el paso de los meses, su relación dejó de ser un rumor y se consolidó en forma de encuentros privados, escapadas románticas y una complicidad que muchos consideraban imprudente. La prensa, cautelosa al principio, comenzó a publicar insinuaciones sobre la cercanía del heredero al trono con una mujer casada. Las alarmas se encendieron en Buckingham y en el gobierno británico, pues existía el temor de que un nuevo escándalo sacudiera la imagen intachable que el trono necesitaba preservar. Al fin y al cabo, no se trataba de un simple coqueteo, sino de un amor que, a ojos de la Iglesia y del Estado, era considerado inaceptable. El momento crucial llegó cuando Jorge V, el padre de Eduardo, falleció a inicios de 1936. Su muerte convirtió al príncipe de Gales en el monarca de un vasto imperio, el gobernante de una nación que aún conservaba una influencia global notable. Muchos esperaban que su ascensión pusiera fin a cualquier conducta que pudiera socavar la dignidad real, y se instaba a que abandonase cualquier relación prohibida. Sin embargo, la determinación de Eduardo por mantener a Wallis a su lado se afianzó. Las fotografías y los reportes de viajes donde se veían juntos empezaban a multiplicarse. Los observadores más cercanos temieron que el nuevo rey no solo estuviera dispuesto a seguir con ese idilio, sino que además planease convertir a su amante en reina consorte. Para la Iglesia de Inglaterra y para la mentalidad de la época, resultaba inconcebible que el soberano se casara con una mujer 2 veces divorciada. En el gobierno, liderado por el primer ministro Stanley Baldwin, crecía la certeza de que la popularidad de Eduardo sufriría un hundimiento si avanzaba en sus intenciones. La sociedad británica se debatía entre el morbo y la indignación, al tiempo que la prensa extranjera convertía el caso en una fuente inagotable de titulares. No era solo el aspecto moral lo que preocupaba. Había indicios de que el monarca simpatizaba con ciertas ideas políticas que lo alejaban de la línea más conservadora y que, incluso, podrían poner en peligro la estabilidad del reino. Posteriormente surgirían documentos que relacionaban a Eduardo con jerarcas del Tercer Reich, detallando ciertas visitas que él y Wallis hicieron a Alemania. Se habló de conversaciones informales con funcionarios del régimen de Hitler, de la posible intención de encontrar una tercera vía para sostener la monarquía si la tensión internacional escalaba. La sospecha de que Wallis tuviera nexos con agentes germanos se vio reforzada por informes del FBI
que posteriormente se dieron a conocer. Aunque hay historiadores que sostienen que estas acusaciones fueron exageradas o sacadas de contexto para empañar la imagen de la pareja, no se puede negar que la sola mención de una simpatía hacia el Tercer Reich generaba un rechazo contundente entre la población. Llegó un punto en que las presiones se tornaron insoportables para Eduardo. Si insistía en su plan de casarse con Wallis, se enfrentaba a la oposición directa de Baldwin y de la totalidad de su gabinete, además de la Iglesia de Inglaterra. Por otro lado, renunciar a ella significaba renegar de la mujer que, según sus propias palabras, se había convertido en el centro de su vida. El país entero aguardaba con tensión el desenlace de esa encrucijada, temiendo las consecuencias políticas y sociales de cualquiera de los dos caminos. Fue entonces cuando el rey pronunció las palabras que dejaron un surco imborrable en la historia del Reino Unido. A través de la radio, reconoció su incapacidad para continuar en el trono sin el apoyo de Wallis. Si ya era escandaloso que un rey abdicara por una cuestión sentimental, lo fue más que la implicada fuese una doble divorciada, objeto de polémicas que envolvían a gobiernos y a servicios de inteligencia. En diciembre de 1936, la abdicación se consumó. El rey abandonó la corona y con ello impulsó una sucesión extraordinaria que colocó a su hermano menor, Jorge VI, en el lugar que no había estado destinado a ocupar. De la noche a la mañana, Eduardo dejó de ostentar el título de rey para convertirse en duque de Windsor, un título sin precedente que le otorgaron para mantener al menos parte de su dignidad. Wallis se convirtió en la duquesa de Windsor, pero se le negó el tratamiento de Su Alteza Real. Esa distinción, tan simbólica en la cultura aristocrática, marcó un agravio que el matrimonio nunca olvidó. El nuevo duque y su flamante esposa partieron a Francia, donde se casaron lejos de la familia real, sin la presencia de ninguno de los parientes de sangre azul a quienes tanto había alterado esta unión. Bueno, ya hemos llegado a la mitad del vídeo. Lo prometido es deuda. ¿Qué relación tuvieron con Hitler? La relación entre Adolf Hitler y los duques de Windsor es una de las facetas más oscuras y polémicas del exilio de Eduardo Eto y Wallis Simpson. En 1937, solo un año después de la abdicación, la pareja viajó a Alemania en una visita que despertó enormes sospechas en la comunidad internacional. Se reunieron con Hitler en su residencia de Berghof, donde el dictador los recibió con todos los honores, sugiriendo incluso que Wallis habría sido una reina maravillosa. Las imágenes de ese encuentro mostraban un ambiente cordial, con Eduardo saludando al estilo nazi, lo que encendió las alarmas en el gobierno británico. Los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses ya seguían de cerca los movimientos de la pareja, pues se rumoreaba que Eduardo tenía inclinaciones pro-nazis. Incluso se llegó a especular que los nazis planeaban reinstalarlo en el trono británico si lograban invadir el Reino Unido, estableciendo un gobierno colaboracionista. Wallis, por su parte, también fue objeto de investigaciones, y algunos documentos del FBI la describían como simpatizante del régimen, mencionando incluso un posible romance con Joachim von Ribbentrop, el ministro de Relaciones Exteriores de Hitler. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico actuó rápidamente para neutralizar cualquier riesgo. Eduardo fue nombrado gobernador de las Bahamas, en lo que muchos consideran un exilio forzado para mantenerlo alejado de Europa y de cualquier contacto con el nazismo. A pesar de las negaciones de los Windsor, la sombra de Hitler y el fascismo persiguió a la pareja hasta el final de sus días, dejando una mancha indeleble en su legado. Dicho esto, sigamos. El exilio de los duques de Windsor estuvo envuelto en un halo de misterio desde el primer día. La prensa, ávida de historias sensacionalistas, exageró rumores de conspiraciones y contactos ocultos con los enemigos de Inglaterra. La Segunda Guerra Mundial no tardó en estallar y la figura de Eduardo resurgió en informes que lo relacionaban con la idea de llegar a un acuerdo con Hitler. Algunos sectores del ejército británico mantenían bajo vigilancia sus movimientos, temiendo que pudiera filtrar información estratégica. Hubo quienes pensaron que, de haber permanecido en el trono, el curso de la guerra habría sido radicalmente distinto.
Otros, por el contrario, consideraban que las inclinaciones políticas de Eduardo se habían magnificado para justificar su salida forzosa. Sea como fuere, aquel periodo mostró a Wallis y Eduardo viviendo en un limbo. En ocasiones disfrutaban de fiestas y eventos lujosos, pero por debajo de esa apariencia se percibía un resentimiento evidente hacia la familia real y un rechazo que, por parte de la corte, seguía tan firme como el primer día. Las autoridades británicas, para mantener al exmonarca lejos de cualquier influencia peligrosa, lo enviaron a las Bahamas en 1940, nombrándolo gobernador de aquel enclave en medio del Caribe. El escenario bucólico no lograba disimular el carácter de exilio que tenía esa designación. Wallis, que venía de codearse con la aristocracia europea, sintió el golpe de un lugar que describió como rústico y falto del refinamiento al que estaba acostumbrada. Su epistolario de aquellos años deja ver su insatisfacción, su desprecio por la vida local y su añoranza por el glamour que había perdido. Al concluir la guerra, los duques recuperaron cierta libertad de movimientos, pero su reputación estaba mancillada por las sospechas de colaboración, o, al menos, de simpatía con el Tercer Reich alemán. Volvieron a Francia, donde intentaron reanudar el ritmo social que tanto les gustaba, rodeándose de amigos, organizando reuniones espléndidas y asistiendo a recepciones que, por lo general, sucedían al margen de la familia real británica. En las siguientes décadas, la vida de los duques transcurrió entre el recuerdo de lo que habían sido y la consciencia de que no encajaban en la corte inglesa. Por un lado, sus antiguos lazos con el Reino Unido seguían vigentes. Se les permitía visitar el país en ocasiones especiales, como eventos familiares o funerales de Estado, pero su presencia generaba tensión e incomodidad. Por otro lado, en Europa y Estados Unidos eran vistos con una mezcla de curiosidad y escándalo, ya que representaban un caso único. Un monarca que había renunciado a su corona por una mujer. Con el paso del tiempo, sus apariciones públicas se volvieron menos frecuentes. La salud de Eduardo se vio afectada y, aunque mantuvo una relación distante con sus familiares en Inglaterra, no abandonó a la mujer por la que había hecho historia. En 1972, Eduardo falleció en su residencia de París. Su cuerpo fue llevado al Reino Unido para recibir sepultura en los terrenos del castillo de Windsor, lo cual creó un momento simbólico de reencuentro con la familia real que tan drásticamente lo había separado de su destino original. Wallis, la misma mujer que había atraído todos los reflectores del escándalo décadas atrás, quedaba ahora sola y en un delicado estado emocional. Su salud mental y física declinó con rapidez. Se aisló cada vez más, evitando las pocas ocasiones sociales a las que podía asistir. Sus últimos años transcurrieron en una forma de reclusión casi total, atendida por personal médico y un reducido grupo de ayudantes que protegía su intimidad. De la vivaz y astuta mujer que había enamorado al monarca, quedaban apenas retazos de recuerdos. Su muerte en abril de 1986 no provocó la misma conmoción que el escándalo de 1936. Se realizó un funeral discreto en la capilla de San Jorge, con la asistencia de algunos miembros de la familia real. Fue sepultada junto a Eduardo, sellando así la historia de un amor que, para bien o para mal, había dejado huella en el devenir de Gran Bretaña. Sus bienes, acumulados a lo largo de su vida, fueron repartidos en gran medida entre fundaciones médicas y organizaciones benéficas, un gesto que sorprendió a muchos, pues ella jamás se había destacado por un activismo filantrópico notorio. Aún así, ese final, marcado por la soledad y por el distanciamiento de quienes habían sido sus contemporáneos, cerraba el capítulo de una mujer que, en su momento, fue señalada como el origen de todos los males de un reino tradicional. Pero, ante esta situación surge una duda esencial. ¿Cómo se financiaban la pareja? ¿Y qué joyas poseían? Cuando Eduardo Opate abdicó en 1936 para casarse con Wallis Simpson, no solo perdió la corona, sino también los privilegios financieros que venían con ella.
A diferencia de otros miembros de la familia real británica, el ahora duque de Windsor no tenía acceso directo a los fondos del Estado ni a las propiedades de la corona. Sin embargo, lejos de llevar una vida modesta, él y Wallis se rodearon de lujos, residencias en Francia, joyas deslumbrantes, ropa de diseñador y fiestas con la élite internacional. Pero si no tenían ingresos directos de la monarquía, ¿cómo lograron financiar un estilo de vida que rivalizaba con el de cualquier monarca en ejercicio? Eduardo no se fue con las manos vacías. Antes de su abdicación, negoció un acuerdo financiero con su hermano, el nuevo rey Jorge VI, quien le otorgó una asignación anual privada a cambio de mantenerse alejado de los asuntos políticos británicos. Se estima que la cantidad rondaba las 25.000 libras al año, el equivalente a varios cientos de miles en la actualidad. Aunque esto le permitía vivir cómodamente, Eduardo siempre sintió que era insuficiente para costear su lujoso estilo de vida. Para complementar estos ingresos, el duque logró llevarse consigo una serie de joyas, relojes y otros objetos de valor pertenecientes a la corona, muchos de los cuales nunca fueron devueltos y ayudaron a financiar su vida en el exilio. Pero la fuente de ingresos más polémica fue su estrecha relación con los círculos más ricos y poderosos de Europa y Estados Unidos. Wallis y Eduardo no se resignaron al anonimato, sino que convirtieron su exilio en un espectáculo de opulencia. Se instalaron en la Riviera Francesa y más tarde en París, donde organizaron algunas de las fiestas más extravagantes de la época. Rodeados de aristócratas, magnates y celebridades, se aseguraron de permanecer en el centro de la vida social europea. Entre los habituales de sus veladas se encontraban Marlene Dietrich, la icónica actriz alemana conocida por su elegancia y audacia, Salvador Dalí, quien fascinaba a los duques con su excentricidad, Coco Chanel, con quien Wallis compartía su obsesión por la moda y el refinamiento, y Barbara Hutton, una de las mujeres más ricas del mundo y heredera de la fortuna Woolworth. En estas reuniones, donde el lujo se respiraba en cada rincón, se servían los mejores vinos, la música era exquisita y la conversación giraba en torno a escándalos, política y secretos de la realeza. Con el paso del tiempo, las finanzas de los Windsor comenzaron a tambalearse, pero no estaban dispuestos a renunciar a su estilo de vida. Fue entonces cuando apareció en escena Mohammed Al-Fayed, un magnate egipcio que más tarde se convertiría en dueño de los almacenes Harrods y en el padre de Dodi Al-Fayed, la pareja de la princesa Diana. Al-Fayed era un hombre ambicioso, obsesionado con entrar en los círculos de la aristocracia europea. Compró la mansión de los duques en París, la famosa Villa Windsor, y permitió que Wallis continuara viviendo allí en sus últimos años. Además, cubrió varios de sus gastos, un gesto que muchos interpretaron como un intento de acercarse a la realeza británica. Después de la muerte de Wallis en 1986, Al-Fayed restauró la mansión y la convirtió en un museo personal, conservando intactos los objetos de la pareja. Décadas después, su familia quedaría vinculada nuevamente a la monarquía británica cuando su hijo Dodi inició una relación con la princesa Diana, lo que llevó a especulaciones sobre si los destinos de los Windsor y los Al-Fayed estaban entrelazados por algo más que simples transacciones inmobiliarias. Entre los tesoros que Eduardo se llevó tras su abdicación, las joyas de Wallis destacaban como una de las colecciones más valiosas del mundo. Si Eduardo no pudo darle el título de reina, se aseguró de que Wallis al menos luciera como una. Sus joyas, diseñadas por Cartier, Van Cleef & Arpels y Harry Winston, eran piezas únicas, muchas de ellas personalizadas con inscripciones secretas. Un brazalete de Cartier con panteras de ónix y diamantes se convirtió en su símbolo distintivo. Un broche en forma de flamenco, decorado con esmeraldas y rubíes, reflejaba su extravagancia y refinado gusto. Un collar de zafiros y diamantes, regalo de Eduardo, representaba la obsesión del duque por demostrar su amor a través de joyas. Cada una de estas piezas fue cuidadosamente seleccionada, convirtiéndose en parte de la imagen sofisticada e inalcanzable de Wallis.
En 1987, un año después de la muerte de la duquesa, la colección de joyas de Wallis fue subastada en Sotheby's, recaudando más de 50 millones de dólares. La venta atrajo a los coleccionistas más poderosos del mundo, incluyendo a Elizabeth Taylor y Calvin Klein, quienes adquirieron algunas de las piezas más icónicas. Este remate no solo puso de manifiesto la extravagancia en la que vivieron los Windsor, sino que también consolidó la imagen de Wallis como una de las mujeres mejor vestidas y más influyentes en la historia de la moda. Las teorías posteriores han sido amplias y variadas. Algunos sostienen que el gobierno británico aprovechó la relación de Eduardo con Wallis como excusa para apartarlo del trono, convencidos de que sus posibles simpatías con el fascismo constituían una amenaza para la seguridad del país. Otros aseguran que, en realidad, Eduardo abdicó por un sentimiento sincero, negándose a renunciar a la única persona que lo comprendía, quizá harto de los encorsetamientos que exigía su rol real. Hay quienes insisten en que el régimen del Tercer Reich tuvo una estrategia clara para poner al exmonarca de su lado y así ejercer una influencia decisiva sobre Inglaterra. No faltan, por otro lado, versiones que pintan a Wallis como una mujer manipuladora y ambiciosa, ansiosa de poder y de reconocimiento, pero también las hay que la retratan como una víctima de las circunstancias y de un amor que la desbordaba. Lo cierto es que su historia, tejida entre rumores y certezas, ha dado pie a incontables investigaciones históricas, biografías y producciones cinematográficas que buscan explicar un suceso tan impactante como la renuncia de un rey. Wallis Simpson y Eduardo Hughes representan la convergencia de una pasión desbordada y una compleja trama de intereses políticos. El resultado fue el desenlace que tanto ha intrigado a historiadores y curiosos desde hace décadas. En la imagen del rey que deja atrás una corona por una mujer, encontramos la esencia de lo que significó aquella abdicación irrepetible. Durante años, la pareja deambuló por un mundo que no acababa de perdonarles la sacudida, mientras ellos defendían el vínculo que los mantenía unidos. Sus nombres permanecen en la historia como sinónimo de la vulnerabilidad humana frente a instituciones secularmente inamovibles. Se puede decir que reescribieron las normas, aunque el precio fuera vivir el resto de sus días en un exilio lleno de lujos, pero falto de la aceptación que quizá anhelaron en la intimidad. Sus hechos se perpetúan como un testimonio de la fuerza imparable de los sentimientos y del alcance que puede tener la voluntad de dos personas empeñadas en desafiar a su entorno. Si todo este recorrido te ha resultado tan apasionante como a tantos que se han sumergido en esta historia, te invito a dar tu aprobación con un me gusta y a suscribirte para seguir explorando relatos donde el poder y la emoción humana se enfrentan hasta escribir páginas insólitas en la memoria del mundo.